¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarlos a través de la pantalla de Urbana TV para compartir este momento del noticiero que se llama Desde el Barrio y es su noticiero, así nos gusta presentarlo. Hoy un día complicado, ya nos vamos a referir largamente a lo que sucedió en la jornada de ayer y a la situación política y a lo que sigue pasando. Pero hoy es 16 de septiembre y justamente en este contexto de una situación política enrarecida en la República Argentina, me parece que es más oportuno que nunca tener presente la historia de nuestro país. Hoy, 16 de septiembre, un día como hoy, del año 1955, esto pasaba en la Argentina. No. A ver, por favor. No sé si estoy al aire, si me están escuchando. Compañeros, no. El material es lo que pasaba en el año... No es esto que estoy pidiendo, estimados. No es eso lo que estoy pidiendo, compañeros. Bueno, 16 de septiembre del año 1955 se concretaba el golpe de Estado contra el gobierno del general Juan Domingo Perón, contra el gobierno nacional. A ver, le voy a pedir ahí a los compañeros en control, si alguien me puede decir cómo estamos, si estamos saliendo, si no estamos saliendo. Estamos al aire. Bueno, entonces, les pido por favor, el material que teníamos que poner al aire, que era el del 16 de septiembre de 1955, ¿lo tenemos? Vamos entonces. Que reclamaba el problema político nacional, hasta que el 16 de septiembre amaneció la ciudad con la noticia de que Córdoba, la docta, se había alzado en armas. El público se arremolinó en las avenidas y frente a las pizarras de los diarios, ávido de noticias. En efecto, se combatía en Córdoba. Jefe de la guarnición era el general de brigada Dalmiro Videla Balaguer. Estas escenas, registradas por un cameraman de este primer telenoticioso argentino, tendrán de hoy en más un valor histórico e imponderable, porque estos son los momentos iniciales del movimiento revolucionario. Al triunfo de la Revolución, Córdoba siguió la noticia del triunfo en casi todo el país. Ante la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contraalmirante Isaac F. Rojas, entonces al mando de la escuadra, la revolución quedó definitivamente consolidada. La lluvia que cayó en forma torrencial durante esos días no amilanó a los manifestantes porteños. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. En incontenible alud, la emoción ciudadana sale a la calle, alargando bajo la lluvia la alegría del flamear de los pañuelos. Y la ciudadanía vive plenamente su júbilo. El general Eduardo Lonardi, jefe de la revolución, llega a Buenos Aires para asumir su cargo de presidente provisional de la República Argentina. La multitud aclama al contraalmirante Rojas. A la llegada del general Lonardi se reproducen emocionantes escenas de júbilo popular. Indescriptible es el entusiasmo cuando el general Lonardi llega a la Casa Rosada. En el Salón Blanco, el primer magistrado jura su cargo y recibe de manos de cadetes de las tres armas las insignias de su elevada jerarquía. Millares y millares de voces reclaman la presencia del general Lonardi y los altos jefes en los balcones de la Casa de Gobierno. Incontenible es la emoción cuando aparecen ante el pueblo.
Eso pasaba el 16 de septiembre de 1955. Hay muchísimo material, pero quería mostrarle cómo había mucha gente en la plaza. Ustedes lo vieron, esa última imagen. Celebrando que se había destituido a un gobierno democrático, constitucionalmente electo, por una amplísima mayoría. Sin embargo, estaba lleno de gente. La misma gente a la cual no le importó que unos meses antes, eso fue el 16 de septiembre, exactamente 3 meses antes, el de junio, un mismo día, la misma fecha, un 16, se había bombardeado la ciudad de Buenos Aires, aviones de la aviación naval bombardearon, centenares de muertos, niños, adultos, ancianos, ancianas. Y sin embargo ustedes veían ahí decenas de miles, cientos de miles de personas celebrando la interrupción del orden constitucional. Muchos de ellos, por supuesto, con el correr de los años se transformaron en lo que hoy integra Cambiemos, el macrismo, la derecha argentina. Eso tiene una continuidad. Indescriptible entusiasmo de la muchedumbre por un golpe de Estado, por la interrupción del orden constitucional, por el derrocamiento de un gobierno popular, electo por amplísima mayoría y que tomaba medidas de defensa de los intereses populares. Y eso sucedió un día como el de hoy, pero en 1956. Y otro 16 de septiembre, pero ya unos años después, en el marco de otra interrupción a un gobierno democrático, constitucionalmente electo, después de ese golpe del inicio, en el marco del golpe cívico-militar genocida que se dio en el año 1976, el 16 de septiembre de ese año sucedía esto en la Argentina, en la famosa y recordada Noche de los Lápices. Evidentemente con otro hecho que se sienta en las calles en Buenos Aires, en otras partes de esta nación argentina, se conmemoran 40 años del suceso conocido como la Noche de los Lápices. Mañana, con represión o sin represión. En marzo de 1976, la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y la CES, Coordinadora de Estudiantes Secundarios en Argentina, convocó a la resistencia contra el golpe de Estado a Isabel Perón. Subversivos, así fueron llamados por la dictadura. Durante la última dictadura militar en Argentina, 1976-1983, las persecuciones, secuestros, torturas y desapariciones eran el día a día del país. El 16 de septiembre de 1976, efectivos de seguridad del Estado, encapuchados y fuertemente armados, secuestraron en la ciudad de La Plata a 6 estudiantes secundarios de entre 14 y 18 años de edad. Esa noche sería recordada como la Noche de los Lápices, el inicio de miles de desapariciones. El secuestro de estudiantes inició el 8 de septiembre con la desaparición de Gustavo Calotti. 8 días después, secuestrarían a Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, Daniel Racero y María Clara Ciocchini. En la madrugada del día siguiente, Emilce Müller y Patricia Miranda corrieron con la misma suerte. Luego, el 21 de ese mismo mes, fue secuestrado Pablo Díaz. Las víctimas habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del boleto estudiantil secundario. Los adolescentes secuestrados habían sido eliminados después de padecer crueles torturas en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, Banfield y Quilmes. De más de 300 estudiantes desaparecidos, solo 4 lograron sobrevivir: Gustavo, Patricia, Emilce y Pablo. Tras derogarse en 2003 las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos dictados por el expresidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Miguel Echecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, recibió sentencia por varios crímenes. Al ex policía se lo halló culpable junto a otros 15 represores en el juicio por los delitos cometidos en el circuito Camps,
un proceso en el que se investigó el caso de la Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas. El pueblo argentino no olvida lo sucedido aquella noche de 1976 y aseguran que hoy los lápices siguen escribiendo. Hombres fuertemente armados entraron a mi casa y venían a buscar a una estudiante del secundario, o sea que sabían muy bien que yo era una estudiante secundaria. Y ahí nos llevan a lo que después, con mucho tiempo después, supe que era el Pozo de Arana. Estuvimos una semana en lo que digo que es el lugar en donde uno deja de ser humano. Nos trasladan el 23 de septiembre, nos suben a todos en un camión y en la mitad del viaje paran y hacen bajar a algunos compañeros, algunos nombres. Y son los chicos que hoy no están. Cuando por un lado me dicen que voy a Devoto, sabía que era una posibilidad de vivir más tiempo, pero por otro lado era pensar que iba a estar toda la vida, o por lo menos gran parte de mi vida, encerrada en una cárcel. Y por lo tanto todo lo que podían hacer para perjudicarnos, para que nosotros quedemos devastadas, lo iban a hacer. Nos dejaban tener pequeños cuadernitos que uno escribía cosas, era un refugio, ¿no? Cuando venían requisas te los rompían. Y había uno de los cuadernos que se fue salvando, como digo yo, de las distintas requisas, ¿no? Las que no éramos mamás no podíamos tener lápices de colores. Yo dibujaba más o menos bien, que venía de Bellas Artes, entonces algunas compañeras que eran mamás y que no dibujaban tan bien me prestaban sus lapicitos de colores y yo les hacía los dibujos para sus hijos. Todos eran momentos de mucha libertad, ¿no? El dibujar, el escribir, el leer cuando podíamos leer. Entonces, bueno, uno eso, en mi caso, funcionaba, como digo, de antídoto y era todo el tiempo ganarle pequeñas batallas. Y bueno, por una de esas fisuras que tienen estos controles, cuando me fui en libertad, logré llevarme el cuaderno. Y es un cuaderno que me acompaña y que vos lo ves y que marca una época tan distinta, tan lejana, por suerte, pero que cada tanto hay que mostrarlo porque es una época nuestra también. 45 años se cumplen hoy de la Noche de los Lápices. Va a haber actividades en la ciudad de La Plata, va a haber marchas en la ciudad de Buenos Aires también, recordando a esos jóvenes, idealistas, militantes, criaturas, pibes de 16, 17 años. Francisco López Muntaner, recién lo escuchábamos en los videos, pero vamos a repetirlos. Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calote y Emilce Moller, que sobrevivieron, víctimas del odio, víctimas de la barbarie, llevada adelante por los personeros, los representantes de los sectores de las minorías privilegiadas, de los sectores del privilegio en Argentina, eso que llamamos comúnmente derecha, o que decimos el neoliberalismo, que tiene diversas caras, y que se expresa y tiene ramificaciones en el macrismo, que tiene ramificaciones ahora en estas elecciones, en algunos personajes que reivindican hechos como este, Javier Milei, Domingo Cavallo, otros tantos. Y uno que esté mirando el canal dirá, che, pero con lo que pasó ayer en la Argentina y con la incertidumbre que hay hoy, empiezan así el noticiero, no dicen nada del otro. Estamos hablando de lo que pasó ayer. Estamos hablando de la historia argentina y estamos tratando de darle una ubicación imprescindible al conflicto que hay en la República Argentina. Entre lo que se llama pueblo, los intereses del pueblo y los intereses antipopulares. El pueblo o el antipueblo, se decía en otros momentos.
Y esto no se ha saldado. La discusión, la disputa por la distribución de la riqueza, la disputa para que los sectores populares vivan como tienen que vivir. Nuestro dignísimo pueblo tiene derecho a vivir en óptimas condiciones, con salarios dignos, con posibilidad de acceso al crédito, con posibilidad de tener una vivienda, por supuesto que teniendo derechos en la salud, en la educación, el elemental derecho a trabajar. Obtener eso, construir eso, requiere de una disputa. ¿Con quiénes? Con los sectores del privilegio. No es que graciosamente los sectores del privilegio, la llamada oligarquía, o pónganle el nombre que quieran, los sectores del privilegio no van a ceder graciosamente nada. Los sectores del privilegio, en medio de una campaña, y ayer mientras el país estaba como estaba, ingresaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de la mano de Martín Lustó, uno que se dice progresista, radical, dice que es progresista. Imagínense si ese es el progresista, cómo serán los retardatarios. Presentaron el proyecto para terminar con las indemnizaciones ante despidos. Avanzan por los derechos. Y esto no es la primera vez que pasa en la historia. Por eso empezamos así el programa. Por eso recordamos el golpe del 16 de septiembre de 1955 y la noche de los lápices en el marco de la dictadura cívico-militar genocida que se cargó a 30.000 compañeras y compañeros que están presentes en nuestros corazones, en nuestras luchas y en nuestro deseo de construir una sociedad justa. Cada uno de esos retrocesos democráticos en la Argentina, esas interrupciones del sistema democrático, tuvo que ver ni más ni menos que con la disputa por la distribución de la riqueza, no con otra cosa. Hay un sector que pretende a lo largo de la historia conservar sus privilegios de clase y hay un proyecto popular, un proyecto político que pretende que la distribución sea distinta en el país. Ahora, ese proyecto que pretende una distribución justa, que sueña con lo que nosotros decimos, definido por el general Perón hace tantos años, una patria justa, libre, soberana. Ese proyecto, los dirigentes, las dirigentas, los militantes, quienes integran, quienes adscriben esa idea, ¿son perfectos? No, no son perfectos. Cometen errores uno tras del otro. Se equivocan y nos equivocamos montones de veces. Pero vamos en una dirección distinta de aquella que buscan los sectores de las minorías del privilegio. Y que tienen métodos que no reparan en ningún límite. Si tienen que bombardear una ciudad utilizando las armas del pueblo, contra el pueblo, lo hacen. Si tienen que dar un golpe y hacer desaparecer 30.000 personas, lo hacen. Si después en el marco de un gobierno democráticamente electo tienen que tomar 45.000 millones de dólares de deuda externa en un brevísimo lapso, nunca antes visto, lo hacen. Si tienen que tomar deuda a 100 años y condicionarnos a todos nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo hacen. No les importa el pueblo. Ahora, si tenemos verdadera conciencia y tomamos verdadera dimensión del enemigo que el pueblo, que los sectores populares tienen enfrente, dicho en criollo, y aunque suene mal, no hay que hacer pelotudeces. Hay que ser serios, hay que ser serias. Y la discusión en el gobierno nacional tiene que ser cómo hacemos para avanzar en un proceso de redistribución de la riqueza en la Argentina. ¿Cómo se hace para crecer económicamente y que ese crecimiento llegue a donde tiene que llegar? ¿Cómo se hace para que a la salud se pueda acceder plenamente, a la vivienda se pueda acceder plenamente, que haya tierra, que haya techo, que haya trabajo? ¿Se puede hacer eso de la mano del Fondo Monetario Internacional? Acordando con el Fondo Monetario Internacional como si nada hubiera pasado. ¿Se puede hacer eso con políticas de ajuste?
El domingo votó el pueblo argentino, una parte. Fue el mayor ausentismo en la historia de la democracia. Lo dije el lunes, lo dije el martes, lo hablamos el miércoles, ayer. Lo señalamos, pusimos ahí la lupa. El problema es poner en juego el sistema democrático. Lo que tenemos que defender es el sistema democrático, con todas sus imperfecciones. Cuando no hay democracia pasa eso que veíamos recién. Y hay que ser responsables. Hay que ser responsables. Por supuesto que hay discusiones en el gobierno nacional acerca de qué rumbo hay que tomar. Y está claro que si la sociedad argentina no respaldó al Frente de Todos, le quitó, la retiró, 4 millones de personas que lo habían votado no lo votaron. 4 millones de personas lo habían votado al Frente de Todos hace 2 años y en estas elecciones del domingo no lo votaron. No es que votaron al macrismo, no, tampoco. El macrismo sacó los votos que había sacado. Lo que sucedió es que hubo 4 millones de personas a los cuales el Frente de Todos había convocado y al Frente de Todos al cual esas 4 millones de personas le habían dado un respaldo y un mandato bien claro y no se cumplieron las expectativas. Entonces, obviamente que hay que replantear estrategias, que hay que replantear políticas, hay que modificar rumbos y hay que profundizar las acciones que permitan que empiece a haber empleo, que aumenten los salarios, que bajen los precios. ¿Que es fácil? No, ¿cómo va a ser fácil? Si yo tengo la receta, ojalá. Lo que no se puede perder es el rumbo. Pero lo que no se puede hacer es perder de vista lo central. Hay 2 modelos de país. Bueno, los que están de un lado tienen bien en claro qué es lo que quieren. Los que estamos del otro lado, tenemos bien en claro la dimensión y la magnitud de lo que son los sectores del poder en la Argentina, los sectores del privilegio. Entonces, son genuinas las discusiones, son necesarias las discusiones, es imprescindible cambiar de rumbo en materia de decisiones económicas, es imprescindible. Del mismo modo que es imprescindible mantener la unidad política en base a ese rumbo que se elija para desandar ese camino, ese modelo de país que es distinto al de los sectores de privilegio. Pero tiene que ser claramente distinto. Y hasta ahora no quedó tan claro que sean distintos. La verdad que el gobierno nacional, el Frente de Todos, que había caído en una situación política delicada después de las elecciones del domingo, en un conflicto político, había quedado inmerso en un conflicto político de cara a la sociedad. Ayer, a partir de una decisión que tomaron algunos dirigentes y dirigentas, a ese conflicto político le agregó una crisis política durante todo el día de ayer. Crisis política que poco hace para resolver la cuestión de fondo, que es, valga el juego de palabras, ¿qué hacemos con el fondo? Esa es la discusión que hay que dar. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo se avanza en una política de generación de ingresos y de distribución de la riqueza? ¿Cómo se logra más empleo? Ahí hay que poner la energía. La jornada de ayer marcó de manera casi sorpresiva la presentación de renuncias por parte de un grupo de ministros, todos ellos referenciados claramente en la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Es, sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner la máxima referencia política de los sectores populares en Argentina, la que tiene el mayor nivel de adhesión popular. Ayer cometió un error grandísimo. Ayer cometió un error político grandísimo, Cristina. Esa decisión que tomó Cristina junto con los ministros que renunciaron, del modo en que lo hicieron, la verdad, flaco favor le hizo al movimiento nacional, popular. Flaco favor se hizo a sí misma. Cometió un error.
que vamos a lapidarla, a confrontar. No, nada de eso. Nada de eso. Seguramente Cristina tiene posiciones que apuntan más a la transformación que la de otros integrantes del gobierno nacional, que son más moderados. Hay que encontrar la forma de sintetizar, hay que encontrar la forma de plantear esas discusiones y avanzar. Lo de ayer no fue el mejor método. Claramente no lo fue. No hacía falta esa sobreactuación de algunos ministros presentando públicamente una renuncia que nadie les había pedido. Con el correr de las horas se sucedieron las reuniones. El presidente Alberto Fernández en el día de hoy dijo que no va a haber cambios de gabinete. Lo había dicho antes. Dijo que los cambios se van a realizar cuando él decida, que es el presidente. Y tiene razón, es el que decide. Eso no quiere decir que uno no pueda plantear, hacer reclamos. Todo válido. Pero la autoridad presidencial la tiene y la tiene que ejercer quien fue electo para eso. Hoy dijo Alberto hace un rato, no es tiempo de plantear disputas que nos desvíen del camino. Claro, esa decisión de algunos ministros de presentar la renuncia y hacerla pública, no es que hubo una reunión de gabinete, dijeron, no sería bueno, y quizás este sea un error de Alberto Fernández, no haberles pedido el domingo a la noche o el lunes a la mañana a todos los ministros, juntarlos y decirles, muchachos, muchachas, ¿por qué no presentan la renuncia? Digan que están a disposición, yo no se los voy a aceptar a nadie, pero como gesto político de cara a la sociedad que no nos respaldó con su voto, podrían hacer eso. No sucedió eso. Y 3 días después, un grupo de ministros presentan estas renuncias, en lo que fue claramente una política acordada dentro de los sectores vinculados a Cristina. En horas de la mañana de ayer habían presentado su renuncia todos los ministros y ministras del gobierno bonaerense. Le presentaron juntos a Axel Kicillof todos las renuncias, dejaron a disposición del gobernador de la provincia las renuncias. Ya entrada la noche, Axel Kicillof dijo que no aceptaba las renuncias. Bueno, lo mismo podría haber sucedido en el gobierno nacional, sin esta sobreactuación. ¿Y qué pasó a partir de ese momento, de la presentación de las renuncias por parte de este grupo de ministros y otros funcionarios de otras áreas, en el caso de Luana Volnovich del PAMI, Fernanda Roberta del ANSES, el director de Acumar? Eso provocó una reacción interna de reacomodamientos, de realineamientos, como si lo central fuera la disputa dentro del frente de todos. Vuelvo a lo que decía hace unos minutos. ¿No se toma real dimensión de lo que hay enfrente? ¿Tanto se han confundido algunos dirigentes y dirigentes de creer que poner en el tapete en este momento una lucha interna es lo que está esperando nuestro pueblo? Imagínenselo a Mauricio Macri, a Rodríguez Larreta con la caja de pochoclo mirando ayer todos los noticieros, ¿no? Comiendo y aplaudiendo. Claro, con el correr de las horas empezaron a broquelarse y a perfilarse sectores. Una locura. Una locura. El mayor logro del Frente de Todos fue construir el Frente de Todos. Mantener esa unidad. Y uno de los mayores desaciertos, y ese fue el logro, uno de los mayores problemas fue que no se abrieron lugares de debate, de discusión, de búsqueda de síntesis de las diferencias que efectivamente existen dentro del Frente de Todos acerca de hacia dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo. Pero está claro que todos los que forman parte de ese sector buscan un país distinto del que busca la derecha. No puede ser que no haya lugar para buscar acuerdos. Ayer se empezaron a broquelar rápidamente, varios gobernadores con Alberto Fernández, la CGT, con Alberto, la CGT que no ha dicho nada estos años. Aumenta el desempleo, no dice nada la CGT. Pero sin embargo ante esto toma partido. Y después vienen los movimientos sociales, o el movimiento Evita y dice marcha a Plaza de Mayo.
Una locura. Esa marcha fue levantada. El presidente intervino y dijo, no, por favor levanten esa marcha, es una locura. Y se levantó hace un par de horas la convocatoria a esa movilización. Una movilización en respaldo al presidente. ¿Respaldo contra quién? ¿Qué sería una movilización de respaldo a Alberto? ¿Un respaldo porque alguien lo ataca? ¿Quién lo ataca? Digamos, bajar. Hay que bajar esta locura y ocuparse de lo verdaderamente importante, que es la situación del empleo, la situación de la economía, la situación de la deuda en la Argentina. Seguramente con el correr de las horas se irá serenando esto. Alberto Fernández, el presidente, ya dijo que no, como les contaba recién, que no piensa modificar inmediatamente el gabinete. Y es una decisión absolutamente válida, porque más allá de los gustos que uno pudiera tener, es una cuestión que alguien tiene que tomar ahora una definición de tiempos políticos. O sea, el presidente evaluará que le complica más cambiar el gabinete ahora que en noviembre, que después de las elecciones de noviembre, donde indudablemente va a tener que cambiar el gabinete. Por supuesto que va a tener que cambiar el gabinete de ministros, va a tener que cambiar el rumbo, porque esto que se hizo hasta ahora no solucionó los problemas del pueblo argentino. Las medidas, los tiempos, las formas con las cuales se actuó hasta el momento no han solucionado los problemas del pueblo argentino. Y el pueblo argentino votó al Frente de Todos para que le solucionara los problemas que le había generado Mauricio Macri y el neoliberalismo. Ahora, la forma en la cual algunos sectores ayer actuaron fue de una imprudencia, a mi gusto, inadmisible. Inadmisible y que genera una zozobra innecesaria también. Les decía que Axel Kicillof ayer terminó ratificando a todos sus ministros, todos le habían presentado la renuncia y todos fueron ratificados. En el día de ayer tenía que presentarse en el Congreso de la Nación el presupuesto. La ley de Argentina indica que en esa fecha, 15 de septiembre de cada año, el Gobierno Nacional tiene que presentar ante el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para el año siguiente, para empezar a trabajarlo. Es la ley en la cual el gobierno fija el rumbo, la orientación, hacia dónde quiere dirigirse. Y eso era motivo de discusión, por supuesto que era motivo de discusión, puertas adentro, en el Frente de Todos, con las tensiones que conviven ahí, con las distintas miradas, algunas miradas que son más acuerdistas con los acreedores internacionales y otras que dicen no se puede crecer y distribuir en el marco de ese acuerdo con los acreedores internacionales, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, esa trampa de oso que nos dejó Mauricio Macri. En medio de la tormenta se dijo, bueno, no se va a presentar el presupuesto inicial que tenía imaginado Martín Guzmán. Era un presupuesto de mucho ajuste fiscal, muy restrictivo, muy en línea con lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo. Ayer, en medio de las discusiones, trascendió que hubo varios llamados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al ministro de Economía diciéndole, mirá, yo no pido tu renuncia, yo no estoy pidiendo tu renuncia, que era lo que decían los medios. Por supuesto que toda esta situación fue amplificada exponencialmente por los medios hegemónicos de comunicación que sabemos a qué intereses responden y cómo se regodeaban, cómo estaban de felices intentando que esta crisis escalara y ojalá estallara el gobierno por los aires. Eso les encantaría. En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner llamó a Martín Guzmán, le dijo, no es con vos, para llevar algo de tranquilidad. Algún amigo ayer me decía, ¿es así o es la comisión directiva del club cuando le dice al técnico, después que perdió 6 partidos seguidos, el técnico tiene toda nuestra confianza? ¿Qué sé yo? Lo concreto es que después de esos llamados telefónicos, de esos diálogos,
el Gobierno Nacional presentó finalmente el proyecto de presupuesto en el Congreso de la Nación. Ahí en ese proyecto que se presentó se plantea una previsión inflacionaria del 33% para el año próximo y un dólar a 131,1, lo cual ya anticipa niveles de devaluación importantes respecto estamos hablando del dólar oficial. Si comparamos el valor del dólar de hoy y lo que está previendo el Ministerio de Economía para el año próximo, a 131,1, el dólar está hablándose de niveles importantes de devaluación. Sin embargo, paralelamente, el presupuesto no contempla pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional. Eso es una buena noticia. No habrá que destinar dinero para el pago de vencimientos de capital en el Fondo Monetario Internacional. Los trascendidos indican las primeras informaciones acerca del presupuesto. Dice que se prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4% para el año próximo, que es la mitad de lo que se preveía para este año, que en realidad este año se superaron las previsiones de crecimiento que había, y con ese número entre este año y el crecimiento de este año y el crecimiento del año próximo, previsto para el año próximo, se va a recuperar los niveles de crecimiento de la economía respecto de lo que sucedió antes de la pandemia. También prevé el presupuesto alzas en el consumo privado del 4,6%, en el consumo público del 3,1%, de la inversión en el 6,6%, prevé una mejora de exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% y un saldo comercial de 9.300 millones de dólares. También plantea el proyecto presupuestario enviado ayer que la evolución de los salarios formales va a crecer, va a seguir recuperándose. A septiembre de este año la mejora de esos salarios, de acuerdo al RIPTE, marca un crecimiento del 2,2% y prevén que la recuperación para el año próximo alcance el 4%. Una inversión interanual del 6,6%. ¿Qué más? Las exportaciones subirán. Bueno, gastos de infraestructura se van a incrementar en el 2,4% del producto. En salud se va a incrementar en el 0,65%. La educación va a tener un aumento presupuestario del 1,2%. Ciencia y educación 0,31%. Presupuesto de inclusión social activa va a llegar a 1,22%, el aumento del presupuesto. Y en materia de subsidios energéticos va a haber un gasto proyectado del 1,5%. Bueno, algunas líneas, las primeras líneas que trascienden de lo que es el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno Nacional, que abre cierta expectativa en cuanto a una búsqueda de ampliación presupuestaria y de mayor inversión. Por supuesto que hay una tarea central que es qué pasa con el Fondo Monetario, la negociación con el Fondo Monetario y cómo destinar recursos no al pago ni de capital, que lo prevé el presupuesto presentado ayer, no habrá pago de capital, pero tampoco pago de intereses. No se puede pagar esa deuda que tomó el macrismo de manera bestial y que nos condiciona inmensamente. Lo escuchábamos días atrás acá en el programa al economista Horacio Robelli, señalando la necesidad de contar con los encajes, con la plata que tiene el sistema financiero. Son 40.000 millones que están ahí y que hay que recuperar para la administración del Estado y ponerlas al servicio de la distribución y de la reactivación económica. Si no, va a ser muy difícil, En el orden de las estadísticas económicas, el INDEC informó que la capacidad instalada de la industria aumentó al 64,1% durante julio de este año
y comparado con el año anterior, el crecimiento es importante. El año anterior era de 56,8% la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada industrial en la Argentina. Es el segundo mayor nivel para un mes de julio, apenas un punto porcentual por debajo del máximo que estuvo en julio del 17, así que hay una recuperación que empieza a notarse. Nosotros venimos dando cuenta de esto en los últimos meses, de cómo muchos de los datos de la macroeconomía empiezan a ser favorables. Claro, el tema es que eso no está llegando a los sectores populares. Y no llega, no nos cansamos de decir, no llega porque el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, es insoportable. Ha habido algunas políticas, se están empezando a controlar, pero eso es muy lento, muy lento. Y hay que dar la respuesta inmediata, y para que tenga respuesta inmediata hay que cambiar el orden de las prioridades. ¿Es así? Cambiar el orden de las prioridades, fortalecer a los sectores populares, controlar más los precios, controlar más las evasiones, meterse en serio con el complejo industrial y exportador, los controles de eso, ampliar las exigencias. Ese es el camino de la solución y de las mejoras para los sectores populares, que es muy distinto a lo que plantea la derecha en Argentina, que plantea un esquema absolutamente diferente. ¿Qué más tengo? Bueno, mire, la verdad que el tema central de la política tiene que ver con esto. No puede esquivarle al bulto y hablar de cualquier otra situación que no tenga que ver con la crisis que se desató en el día de ayer. Lo que nosotros intentamos hacer en este rato que llevamos hablando, que ya son varios minutos, y que comenzó con las imágenes y el recuerdo de lo que fue el golpe de Estado en 1955 y la noche de los lápices en 1976, es que no perdamos el eje, no perdamos de vista lo central. Ubicarse en cuanto a cuál es el lugar que ocupan los referentes, los dirigentes, las dirigentes, las autoridades, quienes expresan el movimiento, los intereses del movimiento nacional, popular, democrático, y qué es lo que expresan los que están del otro lado. Ahí no están las soluciones del país, ahí están los males del país, al menos para los sectores populares. Los únicos que la pasan bien ahí son los sectores del privilegio. Bueno, cambio un poquito de tema. Ayer comenzó, se abrió la posibilidad de la inscripción para la audiencia pública por la costa urbana. Audiencia pública por la Costanera Sur, ahí vemos el flyer. Audiencia pública por la Costanera Sur. Seamos miles para frenar esta locura. Ustedes saben el negociado que está llevando adelante, que está pretendiendo llevar adelante Horacio Rodríguez Larreta junto al grupo IRSA para apropiarse de lo que hoy es la Costanera Sur y hacer ese mega emprendimiento inmobiliario gigantesco que cada vez aleja más a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, de la posibilidad de acceder libremente a la costa, disfrutar de ese río que es de todas, que es de todos, y que quieren que sea solo utilizado y disfrutado una vez más por aquellos sectores privilegiados, económicamente privilegiados. Esos sectores a los cuales representa Horacio Rodríguez Larreta, que viven eternamente haciendo negocio tras negocio. Bueno, el proyecto de ley fue presentado, fue aprobado en primera lectura, porque en la legislatura de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta tiene una mayoría automática, amplísima, que le permite hacer lo que quiere prácticamente. Pero la Constitución tiene algunas herramientas, prevé algunas herramientas para que la ciudadanía, para que todas nosotras y todos nosotros podamos expresarnos. Bueno, estas leyes que se llaman de doble lectura prevén la posibilidad de una convocatoria a una audiencia pública. Recordarán ustedes, hacia fines del año pasado, cuando avanzó Horacio Rodríguez Larreta con el tema de Costa Salguero,
se convocó a la audiencia pública y se batieron todos los récords de participación. Una audiencia que duró casi 3 meses, todos los días, miles de personas, 7.000 inscriptos e inscriptas en esa audiencia pública participaron para expresar en un 97-98% de los participantes su repudio y su rechazo al proyecto del gobierno de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta dijo, jajaja, ¿viste? A mí qué me importa, vamos para adelante. Ahora está en discusión el tema de la Costanera Sur y ayer se abrió justamente la inscripción para la audiencia pública. Nosotros los invitamos a que se anoten, a que participen. No hace falta ser un erudito en temas ambientales, tan solo manifestar el rechazo a que ese lugar, ese espacio, uno de los espacios más grandes que le quedan a la ciudad de Buenos Aires, quede en manos de unos pocos. Solamente eso. Inscribirse en la audiencia, manifestar el rechazo a que se apruebe este proyecto. Y una vez más tenemos que ser miles y miles. Y les agrego algo que nosotros repetimos tantas veces acá. Uno de los pocos medios en el país que habla de esto. Para que estos señores y señoras hagan estos negociados, primero necesitan que el Estado haga inversiones gigantescas. En este caso, para poder hacer ese emprendimiento, lo mismo que el de Costa Salguero, le pidieron al Estado que les armara toda la red cloacal, el caño colector Costanera Norte, que se los contamos tantas veces. Una obra multimillonaria en dólares. Dólares que fueron obtenidos diciendo que se iban a hacer obras para los pobres en el Riachuelo. Obras de saneamiento en el Riachuelo y dicen, no, para eso dicen, no, bueno, pero también hay que hacer el caño colector cloacal en el norte, porque como ustedes saben, ¿no? Si no así funciona todo bien. Allá no lo terminaron y acá se ponen en marcha para que entre todos le paguemos la infraestructura que van a disfrutar los privilegiados. Utilizan la plata que tendría que estar destinada al Riachuelo y aparte dicen, no, lo hacemos en el norte porque de ese modo le resolvemos el problema de las cloacas a los pobres de la Villa 31. ¡Mentira! ¡Mentira! Otro negociado colosal. Y ahí son socios Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Malena Galmarini, la encargada responsable de AISA a nivel nacional, que podría decirle, no, miren, esto está mal. No, sin embargo, fue y firmó un convenio con Horacio Rodríguez Larreta y habilitó que se hiciera esa obra. Entonces van a hacer esa obra de conexión cloacal, que es lo que le va a permitir a los grandes desarrolladores inmobiliarios hacer su negocio con la plata que le ponemos nosotros. O sea, inversión estatal para negocios privados. Eso es lo que está pasando. Entonces van a hacer construir un gran caño colector a lo largo de toda la ribera, a lo largo de toda la costanera, y lo van a tirar allá lejos en el sur, en el conurbano bonaerense. Se van a beneficiar ellos, una vez más, de la plata que le sacan los sectores populares. Se abrió entonces la audiencia pública, hay tiempo para anotarse hasta el 12 de octubre. El 15 de octubre empieza la audiencia, se tienen que anotar, ahí lo ven en la plaquita, dg.gipciudadana, eso quiere decir Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, dg.gipciudadana@legislatura.gov.ar. Es importantísimo que seamos miles y miles y miles los que participemos en esa audiencia. Es muy importante en defensa de nuestros intereses, en defensa de nuestros derechos de acceso al río, de acceso a la tierra, y para terminar con estos negociados. Ya basta de viviendas ociosas que son fruto de inversiones rarísimas, de lavado de dinero. Tenemos decenas de miles de personas con problemas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires y lo único que se construye son viviendas de lujo, en tierras públicas, o en este caso en tierras privadas que se habían adquirido con otra finalidad. Bueno, ya basta, hay que ponerle fin, en algún momento hay que ponerle fin a eso. Muy bien. Miren, en el final hoy hicimos distinto, hoy fue un noticiero especial, una versión medio rara desde el barrio, no cortamos y le dimos derecho y nos enroscamos con la cuestión de la coyuntura política.
Fíjense esto que sucedió en España. Un joven, el primer caso clínico en el mundo, de un adolescente que estuvo internado por adicción al videojuego. Internado por adicción al videojuego, 2 meses hospitalizado. 2 meses hospitalizado estuvo un pibe, un joven, ahí en España, que tenía la adicción a esto que estamos viendo, Fortnite. Es el juego, uno de los juegos, pero puede ser cualquier otro. La cuestión es que los especialistas que estuvieron implicados en el estudio recomendaron prestar atención al comportamiento de los menores de edad que dedican más horas de las aconsejadas a este juego. Reitero, estuvo 2 meses hospitalizado este joven ahí en España, es el primer caso de una internación clínica en el mundo, al menos que se ha informado y que se ha seguido, a raíz del abuso y de la adicción a los videojuegos. Este joven mostraba rechazo a interacciones sociales, resistencia para acudir a servicios sanitarios, escaso interés por su entorno. Después presentó alteraciones en el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria, como en el ritmo del sueño. Todos datos como para prestarle atención, ¿no? O sea, no es un chiste. Cuando hay muchos pibes, muchas pibas que se pasan horas y horas y horas ahí, y esto puede no, en todos los casos, pero puede derivar en estas situaciones, como cualquier adicción. Este era un muchacho, un joven, un menor de edad, que antes de esta situación presentaba un comportamiento normal, altos niveles de rendimiento en la escuela, era un muy buen estudiante, y después de eso empezó a caerse hasta tener este comportamiento que les mencionaba recién, ¿no? Rechazo a las interacciones sociales, o sea, aislamiento, resistencia a acudir a servicios sanitarios, escaso interés por lo que le pasaba a los demás, alteraciones en el sueño. Los investigadores que trataron a este joven destacaron 2 aspectos potencialmente adictivos en el Fortnite. Uno, la imposición de plazos para alcanzar los retos de cada temporada y no perder el progreso. Y el otro, el acceso a las plataformas de retransmisión en vivo que muestran personas jugando mientras comentan sus estrategias. 2 ejes que le llamaron la atención y que investigan como disparadores. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el tratamiento que adoptaron? Bueno, hicieron un abordaje intensivo, multidisciplinar, le dieron un enfoque cognitivo-conductual, dicen. Trabajamos tanto con el paciente como con su familia y al mismo tiempo implementamos estrategias de intervención, tales como reestructuración cognitiva, desarrollo de habilidades personales, manejo de contingencias y establecimiento de pautas diariamente. Lo que se hace en cualquier tipo de ¿cómo se llama? De adicciones. Lo que se hace en cualquier tipo de tratamiento de adicciones. Al finalizar el tratamiento, estos 2 meses en los cuales el joven estuvo internado, ¿qué pasó? Bueno, el joven fue capaz de entender las repercusiones negativas que el uso del videojuego estaba teniendo en su vida diaria, pudo abordar una situación de duelo familiar por la cual estaba atravesando y entender cómo el uso del juego le sirvió de refugio a raíz de ese malestar emocional. Los resultados después mostraron una disminución significativa del uso de pantallas, en una primera fase después de la hospitalización con supervisión, así como una mejora en el funcionamiento social del paciente. Bueno, lo dicho, ¿no? Prestarle atención. El trastorno por videojuego, adicción a Internet, fue propuesta como trastorno de comportamiento en 1995 y en el año 2010 fue definida como la pérdida de control que genera la aparición de conductas adversas. La Organización Mundial de la Salud también incluyó en el año 2018
el trastorno por videojuego entre las enfermedades mentales. O sea, no es un chiste, no hay que estar, no pasa nada, hay que prestar atención. Como con todas las cosas que hacen los pibes y las pibas, ¿no? Con lo que hacen nuestros hijos, nuestras hijas, hay que estar atentos, observándolos, a ver sus comportamientos, cómo impactan las acciones que realizan. Los especialistas no consideran que los videojuegos supongan un problema en sí mismo, esto es importante, los especialistas no consideran que en sí mismos los videojuegos sean un problema, sino que su uso adecuado puede conllevar unos beneficios en los ámbitos educativo y social y hasta puede ser terapéutico para algunos trastornos. El problema es la adicción y, como en todo, los órdenes, los excesos. Bueno, muy bien, me parecía una noticia interesante esta para compartir. En el final, acá a mí me está llegando una información, estoy tratando de chequearla, a ver si cuánto hay de cierto en esto, no sé si ustedes me pueden confirmar. Me están diciendo que le estarían aceptando la renuncia a Guado de Pedro. Es probable que le estén aceptando la renuncia presentada al ministro del Interior. Estoy tratando de llegar a esa información, pero bueno, me está costando. Dicen que le aceptó la renuncia a Guado de Pedro, está me parece como confirmado esto. Alberto Fernández le aceptó la renuncia a Guado de Pedro. Es una noticia fuerte realmente. Guado de Pedro, un funcionario que estaba a cargo del Ministerio del Interior, realizó una tarea que había sido reconocida por casi todo el mundo, en cada uno de los órdenes, un político de raza, un hombre de articulación, de poder escuchar, dialogar, lo ha hecho con los diversos sectores desde su lugar de ministro del Interior, independientemente de las tareas más visibles, como puede ser el trámite electoral, que recibió elogios por parte de todo el mundo, cómo se desarrolló con prolijidad, cómo se dieron los resultados electorales. Eso está bajo la órbita de Guado de Pedro, pero que tenía un rol muy importante en la articulación con los gobernadores y gobernadoras y fundamentalmente también con los sectores empresarios. Y una tarea que venía siendo reconocida por todos como muy buena. Guado es un dirigente de extrema confianza de Cristina Fernández de Kirchner, estrechamente vinculado a Cristina y a Máximo, un militante histórico de hijos de la causa de los derechos humanos. Bueno, estamos sorprendidos, es una noticia que nos acaba de llegar en estos momentos, la aceptación de la renuncia a Guado de Pedro. No sería de extrañar, veremos qué sucede, ya tendrá reemplazante. Ayer en la ronda de visitas en la Casa Rosada se hizo presente Aníbal Fernández, ¿no? Empezó a sonar fuerte el nombre de Aníbal Fernández, algunos lo ubicaban en ese lugar, o la posibilidad de un enroque con Santiago Cafiero yendo al Ministerio del Interior y Aníbal Fernández a la jefatura de gabinete, veremos. Es una noticia fuerte esta que acabo de recibir y compartir con ustedes, la aceptación de la renuncia presentada por Guado de Pedro al presidente de la Nación. Vamos a seguir con atención lo que sucede en las próximas horas y quiero terminar como comenzamos, recordando que un día como hoy, en 1955, se concretó un golpe de Estado contra un gobierno nacional y popular. Quienes llevaron adelante ese golpe de Estado contaron con el respaldo de amplios sectores de la población, con amplios sectores, identificados con el ideario de la derecha argentina contra el avance de los derechos populares. Eso sucedió un día como hoy en 1955. Un día como hoy, en 1976,
se concretó la llamada Noche de los Lápices, a manos de la dictadura cívico-militar genocida. El enemigo del pueblo es muy claro. Lo tenemos individualizado. La prioridad sigue siendo la misma de siempre y uno no puede enroscarse en internas palaciegas cuando tenemos la mitad de la población con problemas para la alimentación, con problemas de trabajo. Las prioridades son otras y nos distinguen largamente de lo que son las prioridades para los sectores del privilegio en nuestro país. Así que bueno, esperemos que rápidamente se ordenen, se acomoden los melones en el carro y el gobierno pueda salir relanzado a ejecutar políticas que impacten positivamente en los bolsillos de los sectores populares en la Argentina. Solo por ese camino se podrá revertir un proceso electoral que le fue desfavorable al gobierno, no con internas y con discusiones públicas e histéricas. Eso no aporta, eso verdaderamente no aporta. Nos volvemos a encontrar mañana, gracias por su compañía. Acá en Urbana TV, el primer canal villero de la patria, llega a su fin una nueva edición de Desde el Barrio, su noticiero. Que tengan una buena jornada.